Segunda de Pedro capítulo 1. Esta conferencia no se está transmitiendo en vivo, lo que sí es, está grabando y después vamos a subir los videos y los audios para que esté disponible para a lo mejor alguien que no vino o que quisiste que haya podido venir, se lo puedas compartir. Igual si nos echas la mano poniendo tu celular en silencio, esa es una gran ayuda. El tema de esta conferencia no lo promocionamos mucho, nos fijamos más en Mar Adentro y siempre nos preguntan ¿por qué se llama Mar Adentro? Porque Jesús pasó tiempos bien especial con sus discípulos Mar Adentro. Las lecciones y las enseñanzas que Jesús les dio a sus apóstoles fueron muchas veces en una barca en el mar de Galilea. Entonces, muchas de las multitudes estaban en la orilla, pero los discípulos estaban con el mar adentro. Y eso es lo que queremos, es poder separar a este tiempo para venir y escuchar. Vamos a oír muchísimas cosas, anotar, guardar y que nos puedan ser útiles para lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, pero si hay un tema que como que Dios puso en nuestro corazón este año, poder como que ver, es este asunto de su divino poder, que dice aquí Pedro, el divino poder de Dios. Y vamos a estar, yo voy a dar como que nada más una especie de introducción al tema, pero la Biblia nos da muchas cosas de lo que Dios ya ha hecho por nosotros como cristianos, y realmente tenemos muchas herramientas, muchas cosas que Dios nos da para poder caminar en la vida que Él nos llamó a caminar. Entonces, a veces se nos olvida, a veces no sabemos todo lo que tenemos, pero el propósito de esto es poder recordar las promesas que Dios nos da, poder recordar lo que Él ha provisto para poder caminar esta vida. Entonces, si estás ahí en Segunda de Pedro, vamos a leer los versículos 3 y 4 nada más, y dice así, dice, pues su divino poder, leo de la Nueva Biblia de las Américas, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, Padre, te pedimos que nos abras nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestro corazón, que tu palabra pueda ministrar nuestra vida, Señor, y que tú nos puedas decir lo que necesitamos oír esta mañana y este día, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Hace un tiempo estaba leyendo unos artículos sobre hombres, sobre masculinidad cristiana, y una persona definía masculinidad de esta manera. Él decía que masculinidad es asumir felizmente una responsabilidad sacrificial. Es asumir felizmente una responsabilidad sacrificial. Entonces, como hombres, como varones, tú y yo Dios nos ha dado una responsabilidad, nos ha dado un llamado. Comienza con nuestra vida, pero también tiene que ver con nuestra familia, con nuestros matrimonios, si estamos casados, tiene que ver con tu lugar de trabajo, con tu empresa, con tu negocio, donde tú estudias. Dios quiere cosas y ha diseñado ciertas cosas para nosotros. Ahora, si somos bien observadores del mundo en el que vivimos, la masculinidad nunca ha sido algo fácil, pero antes era algo que a lo mejor era más admirado. Hoy en día realmente la masculinidad está siendo desafiada por la cultura en la que vivimos. Entonces tenemos que estar como que conscientes de ese reto. Si lo pudiésemos poner como que en términos futboleros, no estamos jugando de local, sino de visita en este mundo y en esta cultura. Entonces debemos de aprender a jugar con el estadio en contra. Con la gradería gritándote, diciéndote cosas. Así es la cultura con el hombre, con el varón ahora. Y tenemos que aprender a jugar de esa manera, con la tribuna gritándote. La cultura diciéndote que no sirves, que esto, que lo otro, que los tiempos han cambiado. Estamos jugando de visita. Entonces debemos de recordar que no jugamos para complacer a la tribuna,
sino jugamos para complacer a nuestro entrenador, que es Jesús. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder cumplir con el llamado que Dios nos da? ¿Cuáles son las cosas que Dios nos da para poder caminar esta vida que Él tiene para nosotros? Y Dios nos da cosas como lo que acabamos de leer. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Hay un par de conceptos que quiero desarrollar y que reflexionemos en esto, y es, cuando dice su divino poder, yo lo tengo aquí como, esta es la fuente es su divino poder. Poder es la capacidad o la facultad de hacer determinada cosa, ¿no? Ese es poder, la capacidad o facultad de hacer una determinada cosa. Entonces, todas las cosas necesitan poder para funcionar. Los celulares, los carros, todo funciona. Estaba viendo, hace unos días se lanzó otra vez esta nave de SpaceX otra vez al espacio, todo el poder que tiene esos cohetes para ir y impulsar y poder llevar y venir y todo. O sea, es un poder tremendo para que las cosas se puedan hacer. Todo funciona con poder. Y aquí vemos que Pedro empieza a hablar del divino poder, del poder de Dios, de su poder que está disponible para nosotros. Entonces, esa es la fuente que necesitamos como hombres. Porque los desafíos que tenemos son grandes, la cultura en la que vivimos es jugar como en el estadio de visita. ¿De dónde echamos manos para poder desarrollar y cumplir con el rol que Dios nos da? De su divino poder. Esa es la fuente, su divino poder. Ahora, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la Biblia del poder de Dios? La Biblia nos habla mucho del poder de Dios, de este poder que está disponible para ti, para mí, si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo. Vemos el poder de Dios, por ejemplo, desplegado en la creación. El poder que Dios usó para poder hacer todas las cosas que hoy vemos. Ahí vemos el poder de Dios. Quiero leerte Colosenses 1, 16 y 17. Eso es algo que Jaime va a hablar. No voy a spoilear nada, pero nada más quiero leerte ese versículo. Dice Colosenses 1, 16 al 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, el poder de Dios, para entender de qué echamos mano, el poder de Dios lo vemos en la creación. Dios creó algo de la nada. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, vamos a hacer esto, y se hace, ¿no? Pero lo que me gusta de esto es que en Colosenses Pablo no solamente nos dice de que el poder de Dios es el que logró que todas las cosas vinieran a la existencia, sino también es el poder que mantiene todas las cosas cohesionadas y unidas. Entonces vemos el mundo como está, y la creación y el universo, y lo que mantiene esto funcionando es la mano del Señor, ¿no? A pesar de todo lo que los ecologistas y todos los ambientalistas nos quieran decir, este mundo está en las manos de Dios, no en las manos del hombre. Y podemos echar a perder las cosas, probablemente sí, pero este mundo está y permanece por lo que es, porque está en sus manos, su poder de la creación y el poder de sostener. ¿Dónde más vemos el poder de Dios? Lo vemos desplegado en la resurrección de Jesús. La Biblia nos dice en Romanos 8:11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Romanos 8:11. ¿Cómo o dónde vemos el poder de Dios obrando? En la resurrección. Y pone un ejemplo claro de la resurrección de Cristo. ¿Quién puede venir y regresar de los muertos? Pero Pablo lo vincula también a nuestra vida. O sea, el poder de Dios que resucitó a Jesús también es el mismo poder que opera en nosotros, que nos ha dado esta nueva vida, que nos ha traído a la vida, nos ha despertado a esta nueva vida que Dios tiene para nosotros. Es su poder. No andábamos un día tú y yo por la calle y como que de repente se nos prendió el foco y dijimos, pues voy a buscar a Dios, ¿no? No, Dios estaba obrando, Dios estaba
tras nosotros. Él tomó la iniciativa. Nosotros estábamos perdidos, no Dios. Él salió a tu encuentro. Y creímos y Él nos dio vida y su poder nos trajo a esta nueva vida. Entonces lo vemos desplegado en la resurrección de Jesús y en la nueva vida que tiene el cristiano. Y también lo vemos en la salvación. Colosenses 2:12, Pablo dice, habiendo sido sepultados en Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe, en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Esta nueva vida, como dice Pablo, es posible porque el poder de Dios intervino para sacarnos de las tinieblas y abrir nuestros ojos y traernos a la vida, a la nueva vida en Jesús. Entonces el poder de Dios es algo muy, muy real. Pero quiero detenerme más en la provisión, que es lo que tiene que ver en cómo esto está disponible para nosotros, la provisión de Dios. ¿Cuál es la provisión de Dios? Es que dice ahí, Él nos ha dado todo cuanto necesitamos. Todo, Él nos ha dado todo. Esa es la provisión de Dios. Aquí todos somos diferentes, todos tenemos un trasfondo diferente, tenemos una educación distinta, venimos de ciudades diferentes. Lo padre de ver de que hay gente de muchas partes de diferentes ciudades de aquí del sureste y del centro de la República. Pero si somos cristianos, por muy diferentes que seamos y tengamos cosas distintas, tenemos algo en común. Y es que Dios ha dispuesto de las mismas cosas para todos nosotros. Su divino poder está disponible para cada uno de nosotros, no importa cuán diferentes seamos los unos de los otros o de dónde vengamos, o cuál sea nuestra historia, cuál sea nuestro pasado. Somos diferentes, sí, pero absolutamente todos los que hemos nacido de nuevo, hemos recibido todo lo necesario, dice aquí Pedro, para la vida y para la piedad. No importa cuál sea tu pasado, no importa lo que hicieron tus papás, no importa si tú has puesto tu fe en Jesús, Jesús te ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad. Y eso es una tremenda provisión que Dios nos ha dado. Y algo importante que creo que Pedro nos dice es que aquí Pedro no dice que Él nos ha dado todo lo que quiero, todo lo que queremos, sino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Si cada quien sacara un papelito, la respuesta de qué es lo que yo quiero, pues va a ser súper diferente los unos de los otros. Y algunas van a ser más espirituales, otras más carnales, quién sabe qué vamos a descubrir, pero finalmente no es lo que yo quiero, lo que Dios me da, sino es lo que yo necesito. Entonces esto es muy importante para nosotros como varones, como hombres. Entender de que a lo mejor mis expectativas, mis planes, mi idea sobre algo puede ser una, pero realmente, y a veces estoy batallando porque no tengo esto, considero que no tengo esto otro, pero Dios nos está diciendo que tú ya tienes, que ya tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Ya lo tenemos, esa es su provisión. Ahora, algo asombroso que veo en esta promesa y en esta provisión de Dios es cuál es el tiempo de esto. O sea, porque Pedro no dice que Él les concederá todo, cuanto como hablando de algo al futuro, como algo que va a pasar al final o en algún momento en su vida, como hablando hacia adelante. Pedro no está hablando de algo que Dios nos va a dar en la eternidad, por ejemplo, que muchas cosas las experimentaremos en la eternidad cuando estemos en el cielo. Pero esta promesa que Pedro nos da de Dios es algo que es para ahora, no es para la eternidad, es para ahora. O sea, esto no es como un premio para nuestra graduación cuando entremos a la eternidad. Esta promesa de que Él nos ha dado todo lo que es necesario es parte del kit de bienvenida. No sé si alguna vez eso se los decía a la iglesia aquí, si te has suscrito a algo, a un gimnasio, a un club, a lo que sea, a veces te dan tu kit de bienvenida, ¿no? Una cajita bonita y esto es lo que por haberte inscrito con nosotros. Entonces, el kit de bienvenida, muchachos, para nosotros, el de entrada, Él ha provisto todo, desde la entrada, desde el inicio, no es al final. O sea, no es échale ganas y si te portas así, quizás al final te daré todo lo que necesitas. Esto es al inicio, muchachos. Entonces, esto debe de trastornar nuestra manera de ver y a veces de percibir las cosas que nos pasan,
de me falta esto, me falta lo otro. A lo mejor sí, materialmente sí, a lo mejor salud te falta. Pero todos los recursos espirituales que necesitamos para la vida y para la piedad, lo tienes desde el día 1. Desde el día 1. No al año, a los 5 años de cristiano, a los 20 años de cristiano, o no cuando te vayas a la eternidad. Y esto es tremendo, es parte del kit de bienvenida de Dios, que Dios nos da. Todo. Ahora, no sé si te recuerdas cuando eras niño, para algunos será bastante atrás, otros no tanto, pero cuando te daban, yo me acuerdo, a mí cuando era chico, mis papás me daban un juguete, me acuerdo que en mi época, no sé, creo que todavía a veces pasa algunas veces, pero hay ciertos juguetes o cosas que eran asombrosas y las abrías súper emocionado para Navidad o para tu cumpleaños, por ejemplo, y lo armabas, pero necesitaba pilas y venía sin pilas. ¿Te pasó alguna vez? O sea, padrísimo, y no lo puedes jugar, tienes que esperar hasta que el día siguiente, porque en Navidad nadie está trabajando, y no puedes jugar tu juguete porque no tiene pilas. Ahora, es chistoso, pero algunos ven la vida cristiana así. Ven algo padre, algo que se puede usar, pero creo que no tengo cómo poder echarlo a funcionar. Ok, la vida cristiana no es así. No es que falta algo y no lo puedes disfrutar. O sea, Dios nos dio lo que necesitamos y nos dio el poder para usarlo desde el día 1. No es espérate hasta mañana cuando abra la tiendita y ahí vas a tener las pilas. Entonces, esto es como muy importante. La vida cristiana y todo lo que tú necesitas, Dios ya te lo ha dado todo para que puedas caminar como Jesús quiere. Jesús nunca nos va a pedir y nunca te ha llamado donde Él te ha puesto a hacer algo que no te ha dado la capacidad o no te dará la capacidad para hacerlo. Ya sea que estés soltero y estés batallando con eso, ya sea que estés casado y estés batallando con eso. O ya sea que estés un tiempo en tu vida a lo mejor donde estás batallando económicamente o laboralmente, lo que sea. O sea, esta promesa abarca todo lo que es necesario para la vida y para la piedad. Y Dios nunca nos manda a hacer algo sin darnos los recursos y la capacidad para poder hacerlo. Ahora, algo muy importante que tenemos que entender es que nunca voy a poder ser lo que Jesús pide que yo sea si no obtengo todo lo que Él me da. O sea, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, Dios me llamó a esto, estoy usando y estoy descansando en los recursos que Dios me da, o quiero intentarlo por las mías, teniendo los recursos que Dios me da desde el día 1. Entonces, si somos sinceros, realmente muchas veces tenemos miedo a que no vamos a dar el ancho, y la verdad, no damos el ancho. No damos el ancho, pero tenemos en un Dios que nos capacita para hacer lo que Él nos pide, su divino poder. Él nos ha dado todas las cosas que son necesarias. Mira lo que Pablo dice, es un versículo que conocemos, Filipenses 2:13, dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Dios no solamente es capaz de darte la capacidad, dice, sino también darte el deseo de poder hacer y funcionar de acuerdo a la capacidad que Dios quiere. Entonces, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Ahora, el asunto, y es donde a veces nos atoramos, es que uno decimos que no puedo. Pero ¿cómo vamos a poder descubrir como la capacidad de Dios obrando en nuestra vida y a través de nuestra vida para ser lo que Dios quiere que seamos? Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos obedecer. En Lucas 5, 24 al 25, hay una historia larga. De hecho, vamos ahí, vamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 5. Verso 24 y 25. Lucas 5, 24 al 25. Lucas 5, del verso 24 al 25. Dice así. Voy a leer desde el verso 23 al 25. Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda.
Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ok, verso 25. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Aquí vemos esto, lo que yo decía hace un rato, es, ok, Jesús le dice, levántate y camina, pero ¿qué tuvo que hacer el paralítico? Tuvo que obedecer lo que Jesús le dijo que tenía que hacer. Tuvo que hacer el intento de empezar a mover sus miembros, sus piernas, todo, empezar a tratar de incorporarse. Jesús ya a través de su poder sobrenatural y de su voluntad, dijo, levántate y camina. Pero fue el hombre el que tuvo que decidir obedecer y creerle a Jesús y empezar a funcionar de acuerdo a esta nueva realidad que Jesús le había dado la opción. Entonces nosotros igual tenemos que entender, ok, aquí está su divino poder disponible para nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer, tenemos que caminar en obediencia, tenemos que hacer el intento y vamos a poder descubrir que su poder es real en nuestra vida, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. La tarea, y no damos el ancho, ok, está bien, ya eso tenemos que darlo por hecho, pero su poder, su divino poder está disponible para nosotros. Nos ha dado todo lo que necesitamos, es su provisión. Ahora, lo importante, volviendo ahí a Pedro, es, me gusta lo que dice Pedro, porque dice que el verso 3 dice que nos ha dado todo concerniente a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Por qué Dios me ha dado esto? ¿Por qué Dios está provisto de su poder para tu vida? ¿Por qué Él ha sido tan generoso en darnos esto? ¿Porque lo merecemos? No. Porque he demostrado que le estoy echando ganas y Dios va a decir, mira, ya hiciste 50 lagartijas, ahora sí te voy a dar, ¿no? No. Dios no nos da esto porque lo merezcamos o porque nos estemos esforzando a tenerlo. Dice que Él nos da esto por su gloria y por su excelencia. No se trata de nosotros, se trata de Él. Su gracia que te capacita y que me capacita para vivir la vida que Él quiere que yo viva. Es una muestra de su gracia, de su favor. Entonces, eso significa que todos podemos calificar. No importa quién seas, no importa cuál sea tu pasado. Si tú has puesto tu fe en Jesús o pones tu fe en Él, calificas para poder recibir esto, porque no depende de nosotros, sino depende de Él. Es por su gloria y por su excelencia que tú y yo tenemos acceso a este poder y a esta gracia que Él nos da. Entonces, creo que esto es importante para nosotros como hombres, porque creo que nuestra mentalidad y nuestra manera de ser, esto es como que nos desafía a realmente entender de que podemos buscarle por aquí y por allá, querer obtener más, querer, obtener un renombre o alcanzar una carrera o alcanzar ciertas cosas. Y digo, no necesariamente eso esté mal, pero realmente lo que tú y yo necesitamos en esta vida, en este mundo hostil a Dios y hostil, creo, a la masculinidad, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es agarrar los recursos, agarrar las promesas que los otros expositores van a estar hablándonos de eso. Pero saber que lo que tú y yo necesitamos para vivir y para seguir a Jesús, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Él nos ha dado todo lo necesario para la vida. ¿Por qué? Por su gracia, por su excelencia, por su bondad, por su gloria. Ahora, dice que nos ha dado, dice ahí el verso, promesas. Dice, por ellas nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué nos ha dado Dios? Sus promesas. Esas son sus promesas. Y las promesas de Dios son su capacitación. Cuando Dios te dice, yo te voy a dar esto, Dios te está capacitando al mismo tiempo
para que tú hagas lo que Él te llamó a hacer. Así son sus promesas. Nos habilitan, nos capacitan para la vida que Él quiere que vivamos, para hacer lo que Él nos pide hacer. Sus promesas son para eso. Algunas promesas que Dios nos ha dado, que a veces se nos olvidan. Dios nos prometió su presencia, que siempre va a estar con nosotros. Mateo 28:20. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días. Todos los días. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, la tenemos. El asunto es, ¿lo recordamos o no? Recordamos de que efectivamente Dios está con nosotros todos los días hasta el final. Esa promesa está en un contexto de que vayan y anuncien el Evangelio, y mientras ustedes van, yo estoy con ustedes. Entonces, en la chamba que Dios te puso a hacer, que la chamba que Dios nos puso a hacer, Él está con nosotros mientras estamos en la chamba que Él nos puso a hacer. Hay bastante por hacer, pero Él nos promete su presencia. También Dios nos promete su descanso. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor estamos cansados? Y no me refiero físicamente, después de levantarme a las 5 de la mañana hoy para venir para acá. Pero cansado a lo mejor de la situación. Han sido 2 años donde pasó de todo y a lo mejor las cosas no salieron como pensábamos o queríamos. A lo mejor las cosas en casa no están bien y estamos así ya como que al punto de la rendición. Dios nos promete su descanso. Jesús nos promete descanso. Jesús dice en Mateo 11:28, yo los haré descansar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ven a mí y yo les haré descansar. Entonces, el descanso de Jesús y esta promesa que Él nos da, que dice que nos da promesas, esa promesa de descanso es, necesito yo tomar la iniciativa e ir con Jesús. Y Él me dará descanso, Él me hará descansar. También Dios nos promete una promesa que Dios nos da, es su poder, que tiene que ver con lo que Pedro dice acá. Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Me gusta cómo lo pone Lucas, dice que necesitamos ser investidos de poder de lo alto. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos información, sí, y conocimiento es sumamente importante, pero necesitamos poder, familia. Necesitamos poder como hombres para poder caminar la vida que Dios quiere que caminemos. Creo que muchas veces en mi vida, yo creo que en la tuya, el error o a lo mejor el tropezón no ha sido tanto por falta de información o por ignorancia. A veces es simplemente el reconocer que fue mi carne, fui débil y necesitaba no una nueva revelación, sino necesitaba el poder de Dios actuando en mi vida. No tanto porque no supiera, sino porque esa lucha con esa tentación o lo que sea fue fuerte. Y sé lo que la Biblia dice, pero lo que necesitamos es poder en nuestra vida. Y Jesús nos ofreció su poder, Hechos 1:8. Y el poder de Dios está disponible para que tú y yo podamos ser testigos de las condiciones y las circunstancias más radicales y más difíciles. Para que tú y yo podamos ser testigos de Jesús en la familia, en el trabajo, donde quiera que estemos. En este país todavía, al menos no. En la gran parte del país probablemente no. Tú y yo no somos perseguidos por nuestra fe. Eso no sé si algún día va a cambiar en México. Pero aún así, esa promesa del poder de Dios para ser testigos es en un ambiente hostil, jugando con la gradería en contra. El poder de Dios está disponible para que tú y yo podamos mantenernos fieles a Jesús. También Jesús nos prometió su provisión. No sé si estás batallando hoy con trabajo, con las finanzas, con la economía, tienes que llevar y sostener a tu familia, es parte de la chamba. Pero en Mateo 6:33 Jesús dijo que teníamos que hacer. ¿Qué teníamos que hacer ahí? Buscar a Dios, su reino. O sea, Jesús dice, mira, hagamos un trato. Ocúpate de mis cosas, yo me ocupo de las tuyas. ¿Te parece justo? Está fácil decirlo y lo decimos, pero a la mera hora, ok, voy a hacer de Dios mi prioridad número 1 y voy a descansar en su promesa que Él se encargará de mi vida. Podemos decirlo, pero lo podemos vivir. Es una promesa que Dios nos da, que Él nos va a dar su provisión, pero Él nos pone una condición
que es que debemos de hacer del reino de Dios nuestra prioridad. Y de hecho, si hacemos del reino de Dios su prioridad, nos vamos a librar del afán y del estrés. Porque no tengo que estar batallando para obtener, Dios me lo va a dar. Si yo pienso que yo soy el proveedor, voy a vivir toda mi vida estresado. El proveedor, sí, Dios me usa, pero el proveedor es Dios. Y Él quiere que yo pueda descansar en su promesa y en su provisión. Ahora, la provisión de Dios es el poder que Él nos da. ¿Cuál es el medio en que este poder viene? ¿Viene así como que a través del infinito y más allá? ¿O es algo mágico, algo místico? Pedro nos dice que es mediante el conocimiento, dice el verso 3, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, este poder, dice Pedro, todo esto que Dios nos da para la vida y para la piedad, está disponible para nosotros. Dice, es mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, la manera en que tú y yo tenemos acceso, por decirlo de alguna manera, a la capacitación que Dios nos da, al poder de lo alto que Dios nos da, es mediante conocerlo a Él. Es conocer al Señor. Que la puerta para todos estos recursos se abren para nosotros. Acceder al poder para la vida y a la piedad está conectado con conocer a Jesús. Y no conocerlo intelectualmente. No simplemente saber de Jesús, sino conocer su corazón, conocerlo a Él personalmente. O sea, este ejemplo es súper real. ¿Cuántos de nosotros que estamos y tenemos cosas en las redes sociales, en Facebook, cuántos realmente de tus amigos que tienes ahí, tú los conoces personalmente? A lo mejor algunos tú dices, yo los conozco a todos, solo acepto, tienes a 2 amigos en Facebook, ¿no? Tienes es súper popular. Pero realmente podemos ubicar a gente. De hecho, a veces las fotos de perfil no ayudan mucho, pero tenemos a muchos agregados realmente. Y a lo mejor si te preguntaran, oye, tal persona, pues yo sé que el domingo fue acá, que el miércoles fue a este otro lugar, que comió en este lugar, que se compró un carro nuevo porque ahí lo puso. Puedes dar una lista bien larga de cosas que tú sabes de la persona y nunca haberte sentado siquiera a tomar un café con esa persona. Me das una descripción perfecta y súper fiel de su perfil, pero no conoces su corazón, no conoces su vida. Y a veces eso puede pasar en nuestra relación con Dios. Podemos citar textos, versículos y hablar, y Dios es aquí, Dios es allá, y todo el rollo. Y está correcto, tener la información correcta. Pero nunca, a lo mejor, tener ese conocimiento personal de Jesús, ¿no? Que es finalmente lo que nos va a cambiar, es lo que nos da el acceso al poder que Dios nos da para vivir esta vida. Entonces, Pedro dice que estas cosas que Dios nos da, todo el poder para la vida y para la piedad, es mediante, a través de conocer a Jesús. Si yo no quiero conocer a Jesús y si yo no estoy invirtiendo tiempo en conocer a Jesús, a lo mejor ahí está el problema, en la falta de poder en mi vida. Necesito conocer más a Jesús. Entonces, creo que eso es lo que necesitamos, muchachos, conocer al Señor. Creo que cuando conocemos más al Señor, lo normal va a ser amarlo más. Saber lo que Él hizo por nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de quienes somos. A veces pensamos que como el mejor mecanismo en contra del pecado es como este rollo de odiar el pecado, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, no, creo que está bien odiar el pecado, debemos odiar el pecado. Pero creo que la clave para resistir la tentación, más que odiar al pecado, es amar más a Jesús. Amar más a Jesús. O sea, en mis propios tropezones, en mis propios fallos, llegas a ese punto donde dices, o sea, ¿qué es, no? O sea, no me gusta lo que hice, no está bien lo que hice, ¿no?
¿Por qué lo hice? Porque en el fondo, probablemente en ese momento, los afectos de mi corazón eran más fuertes hacia eso que hice mal que hacia Jesús. Entonces creo que el conocer al Señor es para poder amarlo, y amarlo más es el mejor antídoto, creo, en contra de la tentación, en contra del pecado. Y por eso necesitamos conocerlo. Nos abre la puerta a todo lo que Jesús tiene para nosotros, para ti y para mí. Ahora, todo esto de la provisión de Dios, todo esto del medio a través de que accedemos a sus promesas, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para darnos todo este poder, para darnos todas sus promesas? Dice ahí en el verso 4, es para que, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Ese es el propósito de todo esto. O sea, ¿qué privilegio Dios nos da, Jesús nos da, cuando Él nos dice que Él quiere que tú te parezcas más a Él, que yo me parezca más a Él? Ese es el propósito de todas las cosas. Dios nos da, nos capacita, nos da sus promesas, nos da su poder, nos da su Espíritu Santo para poder ser más como Jesús. ¿Te imaginas si tu iglesia, si tu familia, si en tu trabajo tú y yo fuésemos más como Jesús? A veces la gente dice, o sea, creo que en una iglesia, en una familia no necesitan 2 Edgar. No quieren 2, con uno suficiente problema. Creo que necesitan más de Jesús, más personas parecidas a Jesús. Y ese es el propósito del poder de Dios. El poder de Dios está disponible para ti, para mí, para esto, para que seamos más parecidos a Él. Nos hace partícipes de su naturaleza. Dios quiere que te parezcas más a Él. Y te ha dado todo lo que necesitas para que en tu vida y al final de tu vida estés más parecido a Jesucristo. Entonces, pensemos en esto. Dios te ha dado todo lo que necesitas para esta vida y para la vida de la piedad, la vida cristiana. La vida de la piedad es la vida cristiana, es vivir como Cristo vivió, seguir a Jesús. Ya lo tienes. Entonces, el resto de los temas va a estar girando alrededor de ciertas cosas específicas que Dios nos ha dado todo. O sea, Dios no es tacaño, no nos da 50%, o sea, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, todo lo necesario, no todo lo que yo quiero, todo lo necesario para que tú y yo vivamos esta vida y obtengamos los recursos que necesitamos. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de Cristo. ¿Cómo Dios lo implementa? Conociéndolo a Él. ¿Qué Dios nos da? Nos da su Espíritu, nos da su palabra. Tenemos a su Espíritu, tenemos este libro. No necesitas de más cosas realmente. Lo tenemos absolutamente todo. ¿Qué tenemos que hacer? Que es, creo que donde como hombres nos cuesta un poco. Es humillarnos delante de Dios. Tenemos este rollo de, yo voy a resolver el problema, mi amor. Yo voy a hacer esto, yo lo voy a arreglar, ¿no? Entonces, agotamos todos los recursos. Movemos todos los conectes, empezamos a ver, a tratar de resolver, finalmente eso es lo que somos, hacedores, pero nos cuesta mucho como que humillarnos y decir, Señor, hey, necesito tu ayuda, necesito tu poder para esto, necesito porque, no sé, mi esposa estaba batallando con salud y necesito tu poder para sobrellevar esto y ayudarla y entenderla y lo que sea. Pero empezamos a funcionar y nos agotamos, nos cansamos porque empezamos a probar por todas partes y vamos a pedir ayuda a Egipto. Pero mira lo que Pedro dice, Primera de Pedro, ve conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5. Ok, el poder de Dios, su divino poder. ¿Cuál es la mejor posición para poder tener acceso? Dice el verso 6, humíllense
pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos. Y eso es lo que nos cuesta como hombres. O sea, la verdad, eso a veces esta mentalidad de que eso de la religión es para las mujeres y yo tengo que mostrarme aquí bien machín y todo el rollo, y como que no proyectar debilidad, y como que la única diferencia es que nosotros reconocemos que necesitamos ayuda. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Tengo que decir: Señor, yo necesito ayuda en mi matrimonio. Quiero venir a ti, no quiero ir a Egipto por ayuda. No quiero descender por ese camino donde tú me sacaste de ahí. No tengo por qué volver para atrás. O sea, tu mano es poderosa, tú me ofreces ayuda, me amas. Señor, me humillo, echo mi ansiedad sobre ti. Entonces, Dios nos dio en Cristo todo lo necesario para comenzar, para permanecer y para terminar la vida cristiana. Todo lo necesario para comenzar, para permanecer y para terminar la vida cristiana. Ya lo tenemos. Entonces, otra vez esta ilustración para terminar el regalo. O sea, Dios te da esto y te da lo que necesitas para que esto funcione. No necesitas esperarte para que abran y comprar las pilas. Ya tienes el poder de Dios para empezar a usar y a caminar en lo que Dios te ha dado. En tu familia, en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, en todo. Y es parte de algunas de las cosas que quizás vamos a estar mencionando este día.